Bueno, yo hace poco, relativamente un mes atrás, regresé de un largo viaje a Colombia y estaba buen tiempo, estaba casi un mes en su país y fui a diferentes ciudades, he podido tener varias reuniones con altos dirigentes y tanto del Congreso y la política, también como las Fuerzas Armadas y Fuerzas Policiales. También pude visitar la frontera, un viaje que realmente me abrió los ojos a lo que está pasando en Colombia, las amenazas que están creciendo en contra su país. Y pronto vamos a publicar algunos informes y también videos sobre mi viaje, que estén pendientes. Pero pienso empezar mi charla de hoy con una pregunta que hice a varios líderes políticos y militares de su país. Y les voy a hacer la pregunta para empezar. La pregunta fue y es, ¿qué hace que lo ilícito sea ilícito? Me repito, ¿qué hace que lo ilícito sea ilícito? La respuesta a esa pregunta son tres: las normas, la cultura y el marco legal. Pero eso lo puedes denominar dentro del concepto del Estado soberano. Las leyes y las diferentes normas y hasta la cultura cambia, depende de qué tipo de Estado soberano estás desarrollando. Muchas veces, especialmente para personas, yo tengo 40 años y desde que yo nací he estado frente a un sistema de gobernanza. Yo nací aquí en Estados Unidos y realmente a veces nos pensamos que eso va a ser un constante, que siempre vamos a vivir bajo esta forma de gobierno que hemos conocido, creo que la mayoría de nosotros, especialmente los que nacieron después del 1920. Pero el mundo está cambiando y muchas de las democracias en el mundo no se dan cuenta o se están dando cuenta muy tarde y hay cosas que pensamos que es un constante que en poco tiempo puede desaparecer. De eso quiero enfocar mi charla, en este concepto del Estado soberano, porque seguramente han escuchado de que la democracia está en decline, los autoritarios están subiendo, y comparto ese diagnóstico, pero más allá de la democracia, son los componentes que hacen una democracia exitosa, como el Estado soberano, en conjunto con la libertad individual. Eso es lo que está en juego hoy en día en el mundo, y creo que Colombia está en alto riesgo de perder los dos. Entonces, cuando yo fui a Colombia y pude viajar, especialmente cuando fui a la frontera, me empecé a dar cuenta el nivel de lo grave que está la situación de las amenazas que provienen de Venezuela, que no solamente son amenazas directas, como lo que es el terrorismo, o puede ser el narcotráfico, o los grupos guerrilleros que están en la frontera manejando ataques prácticamente diarios a las fuerzas militares y policiales de que están en la frontera. Pero también hay de cierta forma una amenaza, un ataque a la identidad de qué es ser colombiano. Mira, Colombia y Venezuela comparten muchas cosas, comparten idioma, comparten etnia, comparten historia. Si regresamos al siglo XVII, eran el mismo país. Pero la historia ha dibujado dos diferentes destinos a dos diferentes países. Y más, si regresamos a 20 años, a principios del siglo XXI, tal vez si hubieras preguntado a cualquier experto político, hubieran pensado que Colombia hubiera sido el país después de 20 años que estaría en una situación de crisis humanitaria y con un grave conflicto. Y a lo mejor pensarían que Venezuela hubiera sido el éxito del siglo XXI. Por lo menos así lo vendía Hugo Chávez. Y en el momento las FARC estaba atacando al gobierno colombiano. Pero la historia se escribió de otra forma. Muchas gracias a las Fuerzas Armadas de Colombia. Y
Colombia rescató de esa amenaza que estaba atacando su democracia y su Estado soberano. Colombia no es Venezuela. Colombia ya ha superado este tipo de amenazas que les han enfrentado contra su democracia. Pero la amenaza regresó. Entonces, en los próximos media hora más o menos, lo que voy a hacer es un análisis de coyuntura de toda la región, no solamente de Colombia, de América Latina, enfocando un poco en la geopolítica mundial, para que entendamos de una forma muy clara dónde estamos, dónde vamos y qué tenemos que hacer. Empezamos con dónde estamos. Mira, yo sé muy franco con ustedes, estamos perdiendo. Y cuando digo estamos, entre comillas, me refiero a los que están a favor de mantener el orden internacional en base de la democracia representativa y el Estado soberano. Mira, para mí era muy impactante, antes de ver lo que está pasando en Colombia, lo que ha pasado en Colombia este año, era muy impactante ver lo que pasó en Chile en 2019. Hace unos años atrás, yo voy analizando estas amenazas por mucho tiempo, más de una década, y de cierta forma podía ver venir un tipo de conflicto porque sabía que había fuerzas oscuras y fuerzas del mal que estaban incrementando la región, no solamente los que existen en la región, pero fuerzas extracontinentales que estaban incrementando su presencia. Entonces, de cierta forma, yo vi que las cosas podían llegar a ser peor. Y cuando daba, digamos, mis opiniones en diferentes medios de comunicación o con diferentes periodistas o políticos, muchas veces, o algunas veces, me preguntaron qué país cree que no podría estar en riesgo de un tipo de asalto asimétrico como visto en Colombia hoy y como lo vimos en Chile en 2019. Y yo dije Chile. Estamos hablando más o menos del año 2015, 2014, por esas fechas. La razón que yo dije Chile era porque, según mis conocimientos, Chile siempre ha sido, no siempre, pero ha sido en los últimos años, uno de los países más sólidos en términos institucionales de la región. Chile demostró que se podía crecer con un desarrollo económico muy alto, más bien es el primer país, y si no me equivoco, es el único país que fue incluido en lo que se llama en inglés the OECD, que son los países que han crecido a un nivel de desarrollo. Y cuando Chile fue atacado en 2019, al punto donde en prácticamente menos de 2 años han podido desarrollar una nueva constitución, están en proceso de dibujar una nueva constitución que podría llevar a Chile, que ha tenido éxito por los últimos 30, 40 años, rumbo al socialismo. Me di cuenta que estamos en un peligro grave. Porque si Chile, que tenía las instituciones más fuertes y de lo que yo pensaba que tal vez estaría más protegido contra estos líderes populistas socialistas de la región, está cayendo en manos de ese mismo programa, entonces yo creo que todos los países del continente están en riesgo. Hacemos brevemente una reseña de los últimos 20 años del siglo XXI. Mira, hay 2 periodos que se pueden marcar muy distintos. El primero es la primera década del siglo XXI, más o menos del año 2000 a 2010, donde hay lo que se llama la marea rosa. Todos lo conocen aquí, me imagino, donde ciertos gobiernos de izquierda, pero no solamente izquierda, pero de una tendencia populista, socialista y hasta criminal en ciertos aspectos, surgieron al poder, empezando con Hugo Chávez, después Lula da Silva, primero Néstor Kirchner, después Cristina Kirchner, Evo Morales, Daniel Ortega, Rafael Correa en su momento, y bueno, algunos más. Eso llevó a la región a cierta dirección, pero después, en la segunda década del siglo XXI, más o menos del año 2010 a 2020, hubo lo que algunos han llamado cambio de dirección a una ala más conservadora. O sea, el péndulo político empezó a cambiar de órbita más a la derecha. Y han entrado presidentes que tenían
mucho más afinidad con los mercados libres, mucha afinidad con el sector privado y sector empresarial de su país, y hasta más afinidad con propio Estados Unidos, el país de donde provengo. Pero yo creo que había claras diferencias, más allá de la parte ideológica, en las estrategias de los dirigentes políticos y los líderes de estos dos periodos. Y yo creo que la oportunidad que se perdió en la región en los últimos 10 años, más o menos, desde que esta ala conservadora empezó a entrar en el poder en diferentes países, es de que hay dos cosas, creo que marca la distinción de estas dos cosas, más allá de la ideología, en términos estratégicos. Lo primero es que los gobiernos de la Alianza Bolivariana o la Marea Rosa, como lo quieras llamar, o el socialismo siglo XXI, los gobiernos que marcaron esa alianza, uno, trabajaron dentro de una alianza, y dos, empezaron a construir redes no estatales y conectar esas redes de una forma muy eficiente. También tuvieron una visión geopolítica. Claramente decidieron alinear su política exterior con otras potencias muy lejanas a Estados Unidos, principalmente China, Rusia y Irán. Pero cuando miramos los gobiernos más de derecha o centro-derecha que han entrado a su poder desde el año 2010, empezando con el primer gobierno de Sebastián Piñera, Mauricio Macri de Argentina, se puede concluir la presidenta de Colombia, el presidente Bolsonaro de Brasil. Dos cosas marcan esa diferencia. Uno, que no están trabajando de una forma unida. Parece que cada país está atendiendo la situación de su país sin preocuparte de la situación de sus vecinos, más allá de la situación en Venezuela. Pero cuando pasó, por ejemplo, el estallido social en Colombia, no escuché muchos líderes de la región, incluso el presidente Bolsonaro o presidente Piñera en Chile, hablando en defensa de la democracia en Colombia o en defensa más allá del propio presidente Duque. Pero más importante, los gobiernos de derecha que entraron a poder en el segundo década del siglo XXI no tenían una visión geopolítica por la mayoría. Y eso se puede ver en el hecho de que sí, muchos se alinearon con Estados Unidos, digamos países como Argentina, donde estaba 12 años bajo un mandato de un gobierno que quería alinearse más con Rusia y China y hasta con Irán. Cuando entró el presidente Macri, sí, abrió mucho más espacios diplomáticos y económicos con Estados Unidos, pero eso no significa que cambiaron su visión geopolítica con las otras potencias del mundo. Y eso es un problema que estamos viendo en toda la región. Y ahora lo que estamos viendo es el regreso de varios de los líderes políticos del principio, de la primera década del siglo XXI, pero con mucho más poder y mucho más agresivos. Entonces, ¿cómo están ganando? Yo creo que más que todo entienden una cosa que hasta el momento nos falta entender. Y eso es que la política es guerra y la guerra es política. Lo que siempre ha dicho Clausewitz y hasta Vladimir Lenin. ¿Qué dijo Karl von Clausewitz, el gran estratega militar? Dijo que la guerra es la política por otros medios. Entendiendo, cuando hablamos de guerra, simplemente estamos hablando de imponer tu voluntad en otro. Y cuando hablamos de naciones, estamos hablando de voluntad política. Si tú puedes imponer tu voluntad política en otro, tú ganas la guerra. Pero nada dice que esa imposición de tu voluntad requiere fuerza militar. Y eso es algo lo que entendía Lenin, porque si Clausewitz dijo que la guerra es la política por otros medios, Lenin dijo el inverso, que la política es la guerra por otros medios, entendiendo que para muchos de esos movimientos, la política es una continuación de varias formas de lucha. Entonces yo creo que muchos de los dirigentes son de esa ahora infamosa Alianza Bolivariana entendieron que para ellos esto no simplemente eran campañas políticas, no solamente era un esfuerzo para tener
control político, pero una guerra simétrica. Una guerra simétrica primero contra las fuerzas occidentales y los políticos de su país que están alineados más a ese mundo occidental, pero últimamente contra Estados Unidos propio. Las guerras asimétricas se pelean en diferentes niveles de las guerras convencionales. Sí, hay aspectos físicos que se pelean en el terreno. También hay aspectos mentales, una dimensión mental, donde se pelea en la guerra psicológica. Pero la gran diferencia entre una guerra asimétrica y una guerra convencional es en una guerra asimétrica lo más importante es la dimensión moral. Ganar una guerra asimétrica se trata de ganar la legitimidad moral. Si no se gana la legitimidad moral en cualquier dimensión de cualquier tipo de enfrentamiento o conflicto, no se gana la guerra. Con eso déjenme ir a dónde vamos. Ya entendemos que estamos perdiendo, estamos ante un peligro, una amenaza creciendo. ¿Dónde estamos yendo? Yo creo que aquí podemos entrar un poco en un análisis del mundo, de dónde está el mundo. Y yo creo que el mundo está viviendo un periodo parecido a lo que ha debido ser antes de la Primera Guerra Mundial, donde han habido alianzas que se han formado, que no necesariamente son alianzas naturales, definitivamente no son alianzas convencionales, pero son alianzas que se formaron para poder preservar o avanzar una forma de gobernanza. Regresamos a más que 100 años antes de la Primera Guerra Mundial. ¿Y qué realmente surgió en el mundo en ese momento? La sistema que nosotros conocemos ahora como la democracia representativa no estaba dominando el mundo en ese momento. Claro, tenía aspectos en Europa, obviamente aquí en las Américas era más representante, pero en lugares como Japón o Alemania o lo que ahora es Turquía, lo que era antes el país del Imperio Otomano, ellos tenían diferente forma de gobernanza. Entonces esa alianza de los otomanos con los japoneses, con los alemanes, era de cierta forma una alianza no convencional, no natural, pero simplemente para tratar de preservar y avanzar ese sistema de gobernanza de monarquía que ellos conocieron en su momento y querían mantener. Después de 2 guerras a nivel mundial, obviamente el surgimiento de los nazis y la caída de los nazis, empieza a crecer el orden internacional como lo conocemos hoy en día, en base de 2 conceptos, el Estado soberano y la democracia representativa. Y peleamos otra guerra, bueno, varios diferentes conflictos, la guerra de Corea, la guerra de Vietnam, pero otra guerra, que era, se puede decir como la Tercera Guerra Mundial, pero no era una guerra caliente, era la Guerra Fría, con la Unión Soviética. Y mucho el desarrollo, especialmente aquí en Estados Unidos, de nuestro pensamiento de seguridad nacional y nuestros conceptos del balance de poder geopolítico mundial, viene de ese momento de la Guerra Fría con la Unión Soviética. Eso termina en 91, termina con la caída del muro de Berlín y después cuando se acaba la Unión Soviética. Entonces vamos de un mundo bipolar, que era la Guerra Fría, a un breve periodo de un mundo unipolar, donde Estados Unidos es la única superpotencia en el mundo, y eso llevó a que muchos expertos y muchos académicos piensan que eso iba a ser lo que llamó Francis Fukuyama el fin de la historia. ¿Y qué significa su gran obra del doctor Fukuyama? Él diciendo que ahora que estamos entrando en un mundo unipolar y que estamos entrando en el siglo XXI, a lo mejor los conflictos no van a ser tan bélicos y tan grandes como fueron en el siglo XX. Pero se equivocaron, porque durante ese periodo de 91 a 2001 había ciertas potencias reconstruyendo o avanzando en sus proyectos hegemónicos a nivel mundial. En el siglo XXI
ya no estamos en un mundo bipolar como la Guerra Fría, y definitivamente no estamos en un mundo unipolar, que Estados Unidos no es la única superpotencia en el mundo. Estamos en un mundo multipolar. Y como fue antes de la Primera Guerra Mundial, hay nuevas potencias que a pesar de sus diferencias culturales, religiosas, étnicas y idioma, se han alineado con un solo propósito, con cambiar el orden internacional. Me refiero específicamente a China, Rusia y Irán, lo que ellos mismos se denominan una fuerza multipolar. Estos tres potencias, Rusia, China, Irán, hace 20 años o más, hace 30 años, se puede decir que esa alianza no era formada tan ligana, tan cercana. Hasta yo me podías convencer que se los podía separar, porque había historia en su contra. Rusia y China eran adversarios durante la Guerra Fría. Más bien, uno de los mejores resultados de la Guerra Fría eran, podemos distanciar China de Rusia. Irán es un régimen teocrático, islámico, que realmente no tiene mucho que ver en términos culturales con Rusia o China, que vienen de revoluciones comunistas, ateos. Pero lo que ellos tenían es esa misma unidad de propósito, bajo el viejo dicho del enemigo de mi enemigo es mi amigo, y ese enemigo siendo el sistema internacional, orden internacional, y también a Estados Unidos. Pero ahora, más que 20 o casi 30 años avanzando hasta la fecha, 2021, es muy difícil separar tres potencias que ya no solamente son aliados a nivel político, pero han construido dependencias mutuas y capacidades conjuntas. En dependencia mutua, China hoy en día depende del petróleo de Irán. Irán depende del armamento de Rusia. Y Rusia depende del sistema financiero chino. Entonces los tres han construido una dependencia mutua para empezar a unirse de una forma política, económica, militar, para poder avanzar con este propósito. Y dentro de ese avanzamiento están construyendo capacidades conjuntas. Lo vemos en términos de política en la propia Naciones Unidas. Casi no 100% de los tiempos, pero yo diría unos 90%, la retórica de China se puede complementar con la retórica de Rusia. Y los dos siempre buscan a respaldar a Irán, y eso lo vimos claramente en la negociación sobre el acuerdo nuclear con Irán. Pero también están construyendo capacidades conjuntas a nivel militar. Solo en los últimos 2 años, desde diciembre de 2018, han habido por lo menos 2 ejercicios multinacionales militares entre las armadas de los 3 países. La primera fue en diciembre de 2018 en el mar de India, y la segunda fue en febrero de este año en el Golfo de Omán, y supuestamente va a haber la tercera a fines de este año o a principios del próximo. Estamos hablando de 3 armadas que están construyendo una capacidad conjunta de poder trabajar y tener lo que se llama en términos militares interoperabilidad. Y esa cooperación y esa capacidad pronto lo vamos a ver aquí en América Latina. Por buen tiempo, ciertos expertos aquí en Washington decían que, bueno, Rusia tiene sus propios intereses, China otros, y Irán es otra cosa en América Latina. Yo nunca realmente pensé que eso fue correcto, porque lo que yo veía cuando analizaba la presencia de estas potencias extracontinentales en la región, vi una estrategia conjunta. Y lo llamo, por ejemplo, te doy un ejemplo. En los últimos 15 años, los 4 países que China ha prestado créditos e inversiones, no dado préstamos o firmado cooperación económica, eso es otra cosa, eso lo ha hecho prácticamente con toda la región, pero créditos, o sea, poder prácticamente financiar ciertos regímenes en la región,
Los cuatro más grandes han sido Cuba, Venezuela, Nicaragua y Bolivia. Y si cambias eso al ámbito de armamento, los 4 países que Rusia ha vendido más armamento en la región fueron los mismos 4 países, Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua. Y con Irán, que Irán no tiene presencia política, mejor dicho, no tiene una presencia formal, diplomática tan grande como esas otras potencias, pero los acuerdos que sí han firmado, y han firmado mucho más acuerdos en los últimos 15 años que en sus últimos 30 o 20, son con los mismos 4 países. Y eso me muestra que había una cooperación estratégica porque sabían que estos 3 potencias iban a subirse en la región en base del crecimiento de esa alianza bolivariana. Tienen diferentes enfoques. China está enfocado mucho más en la parte económica, infraestructura y tecnología. Rusia está mucho más enfocado en energía, armamento, inteligencia, hasta espionaje. Irán está trabajando a nivel subterráneo, a nivel de trabajar con milicias, grupos terroristas, y obviamente siempre está presente su inteligencia. Pero regresamos a China, y esto nos debe dar, para mí, para mis colegas aquí en Estados Unidos, nos debe dar un momento de pausar y pensar cómo está cambiando la región. Porque si regresamos 20 años atrás, o más, 21 años, si regresamos al año 1999, China no era el socio comercial de ningún país en Sudamérica. De los 12 países soberanos, los territorios, pero 2 países soberanos en Sudamérica, Estados Unidos era el primer socio comercial de todos los 12 países. Pero avanzamos una década, 2009, China crece a ser el socio comercial número 1 de 5 de los 12 países en América Latina. Han crecido muchísimo en esos 10 años. Pero avanzamos 10 años más, a 2019, hasta la fecha prácticamente. Ya para 2019, China es el socio comercial de 9 de los 12 países en Sudamérica. O sea, Estados Unidos es solo el socio comercial número 1 de 3 países del continente. Eso nos debe dar un momento de pausar y pensar qué está pasando en la región. Y esas acciones económicas, esas cooperación comercial, viene con ciertas dimensiones militares. China ahorita está en proceso de construir o invertir en 40 puertos en América Latina, incluso uno de los puertos más grandes de la región, que acaban de firmar un contrato para expandir y operarlo este año en Perú, con empresas que están vinculados a las fuerzas militares de China. Eso también lo estamos viendo en la parte tecnológica. En el ámbito de espacio, la empresa de China que ha construido, está manteniendo un satélite, un base satelital en Neuquén, en la parte de Patagonia del sur de Argentina. Se llama CLTC, la empresa, la misma empresa que tiene presencia en Guárico, en Venezuela. Es una empresa vinculada a las Fuerzas Armadas de China, la PLA, como se conoce en inglés. Los proyectos de 5G de China que están avanzando en Brasil y, ojo, en Colombia también, lo están haciendo en conjunto con su programa de ciudades seguras. Eso es un programa que se conoce por su presencia en su propio país, en China, que lo utilizan no solamente para conectar a su país o a conectar a las telecomunicaciones más avanzadas, pero también para poder incrementar la vigilancia que tienen a nivel mundial. Cambiando a Rusia, esto fue las palabras de no el actual comandante del Comando Sur, no el almirante Fowler, pero el anterior comandante del Comando Sur, el almirante Kurt Tidd, que dijo en uno de sus testimonios ante el Senado de mi país que hay más presencia de Rusia hoy en el continente de América Latina que había de la Unión Soviética durante la Guerra Fría. Que Rusia está más activo hoy que hasta en el pleno
conflicto de la Guerra Fría, lo que vimos en Centroamérica, en Chile, Perú, en otras partes. Y parte de esta presencia está no solamente en el ámbito petrolero, que obviamente es una de las exportaciones más grandes de Rusia, pero estamos viendo en el campo energético también en el ámbito nuclear. Rusia está financiando el programa nuclear de Cuba y de Bolivia. Rusia también se está convirtiendo a ser un socio en la lucha contra el terrorismo y la lucha contra el crimen organizado con varios países de la región, pero principalmente los países que es donde se puede detectar más presencia de grupos terroristas y crimen organizado como Venezuela y Nicaragua. Y el espionaje de Rusia ha incrementado de una forma tremenda en América Latina. Yo creo que se puede denominar muchos países donde se está incrementando la presencia de espías rusos en sus embajadas, pero yo voy a resaltar 3 países solo para que enfocamos. Uno es el país de ustedes, de Colombia, el otro es el país de Chile y por último el país de México. Pero más allá, entrando en lo de Colombia, esto fue demostrado cuando yo fui a la frontera entre Colombia y Venezuela, es la presencia de estaciones de inteligencia de Rusia en el otro lado de la frontera, en Venezuela, donde están utilizando varios mecanismos avanzados de guerra electrónica que hasta puede traspasar la frontera. Te doy un pequeño ejemplo. Cuando vas con tu celular y te conectas con el sistema de telecomunicaciones de Colombia, cuando te vas acercando a la frontera, ni siquiera tienes que pasar la frontera. Evidentemente yo no entré a Venezuela, pero te vas acercando a ciertos puntos del río Arauca, tu teléfono va a cambiar al sistema de telecomunicaciones de Venezuela. Un sistema de telecomunicaciones de Venezuela que está manejado por satélites rusos y chinos. Y cuando hablas del sistema de telecomunicaciones ruso, estás hablando del sistema GLONASS, que está vinculado al sistema de guía y control de todo su armamento que venden en el mundo. Entonces Rusia está conectando una red de espionaje con una red electrónica que lo tiene muy presente en su frontera. Y por último, Irán. Irán es lo más difícil de detectar porque son muy subversivo y subterráneo. Pero solo voy a decir una cosa de Irán porque hay que mirar los cambios que están pasando en Irán en este momento. El nuevo presidente, Raisi, acaba de nombrar un nuevo gabinete hace 1 mes, 2 meses atrás, y 2 de las figuras que ha nombrado en posiciones muy importantes son personas que están acusados de ser cerebros del atentado de terrorismo islámico más grande de América Latina, el atentado contra la comunidad judía o la AMIA en 1994 en Buenos Aires, Argentina. Un atentado que mató 85 argentinos y otros, y ha podido herir cientos más. Esos 2 individuos, Ahmad Vehiri, un general que era uno de los primeros comandantes de la fuerza Quds de Irán, ahora es el ministro de Interior, y Moshe Rezai, que era antes vinculado a la misma unidad, que ahora está manejando asuntos económicos. Y los 2 tienen amplia experiencia en América Latina. América Latina para Irán no es un proyecto periférico que simplemente lo están haciendo porque piensan que lo tienen que hacer. Es uno de los proyectos principales que tienen en su política exterior de exportar la revolución iraní a nivel mundial. Entonces, ¿dónde vamos? Yo creo que si las cosas no cambian, si la la trayectoria, no cambia de rumbo, estamos acercando un tiempo mucho más conflictivo en la región de lo que conocemos en la historia. Yo creo que hay 3 cosas que se puede ver y ya se está viendo y se va a ver con más intensidad si las cosas no cambian. Lo primero es guerras fronterizas. En América Latina hay muchas disputas territoriales entre las fronteras, y no me refiero solamente a las fronteras de terreno, también a las fronteras marítimas, especialmente en el Caribe.
Estos tres potencias, Rusia, China e Irán, están claros y han hecho un estudio profundo de todas las disputas territoriales que existen en la región y están en el punto donde ya van a avanzar con dar más tecnología y armamento a diferentes países socios que tienen en la región para avanzar con estas guerras fronterizas. Lo que estamos viendo justo en la frontera entre Colombia y Venezuela, con aviones no tripulados o drones de Rusia avanzando y moviendo en la región, que son los mismos drones, el Orlan 10, que se ha utilizado en Siria, en Ucrania, en Libia, en Nagorno-Karabaj, con la frontera con Armenia, y son una estrategia de guerra híbrida que Rusia lo maneja muy bien, dando tecnología avanzada, militar, a grupos irregulares. Y no me va a quedar ninguna sorpresa, no lo vi cuando fui a la frontera, pero no me va a quedar ninguna sorpresa si las FARC, las disidencias de las FARC o el ELN empiezan a tener aviones no tripulados, drones, para hacer sus acciones y sus avances irregulares. La otra parte de las guerras fronterizas es la migración masiva. Hay un concepto que se ha desarrollado por un profesor en Harvard que se llama migración estratégica forzada, y eso significa cuando hay migración masiva, no en base de un desastre natural o en base de un tipo de guerra civil o una guerra muy bélico, pero es una migración masiva a base de crisis humanitarias que es impulsada también por ciertos regímenes que quieren orientar la migración para debilitar la frontera. Porque ¿qué pasa cuando hay mucha migración en una frontera? A pesar de debilitas la capacidad de las fuerzas de seguridad en esa frontera, empiezas a imponer la comunidad internacional encima de las decisiones del Estado que está manteniendo control de su propia frontera. Eso es parte de debilitar el concepto de Estado soberano. Guerras fronterizas creo que es parte de a donde vamos si no cambiamos este rumbo. La otra es guerras de desinformación. La desinformación hoy en día es más brutal que un misil. O sea, puede hacer más daño la desinformación que un propio armamento que hay. En el pueblo ya se pueden causar más vidas muertas y más conflicto. Y lo que estamos viendo es en este ámbito de desinformación, especialmente en los últimos 10 años con el avance de las redes sociales, estamos viendo nuevas técnicas de cómo manipular las redes sociales para poder impulsar falsas narrativas. Lo vimos claramente en el caso de Colombia en las protestas y el paro nacional que pasó en los últimos meses. Vimos a cuentas desde Bangladesh hablando sobre la protesta nacional de Colombia. Cuando nos entramos a esas cuentas nos vimos que eran bots, no eran cuentas verdaderas. Eran cuentas que nunca hablaron de Colombia y se activaron solamente para ese momento. En Bangladesh, por 4 centavos al dólar, tú puedes contratar este tipo de servicio. Pero también estamos viendo estas potencias avanzando con sus propios medios de comunicación para desinformar y cambiar el ámbito de información. Irán, por ejemplo, tiene algo que se llama Hispan TV, que está activo en 20 países en América Latina, que tiene una cadena de comunicaciones en conjunto con Telesur de Venezuela, con Prensa Latina de Cuba, con otros medios de comunicación de la región, y está con Sputnik de Rusia. Y hablando de Sputnik de Rusia, RT Español ha crecido, solo en el año 2020, el año de la pandemia, RT Español ha crecido de 7 a 18 millones de seguidores en sus redes sociales. Y lo más interesante es la mayoría de ese crecimiento de RT en español vino de sectores de derecha. Rusia está en una campaña de desinformación agresiva para desorientar la derecha latinoamericana, para no entender realmente este ámbito geopolítico del mundo multipolar y la alianza que tienen con Irán y China. Y por último, yo creo que lo que vamos a ver en América Latina, si las cosas no cambian, es el fin de las elecciones. Lo que hemos visto en Perú hace unas semanas, lo que de cierta forma vimos aquí en Estados Unidos, y respectiva a quién piensa que ganas, el proceso electoral no es suficiente para ganar elecciones. Hoy en día no es suficiente defender el voto para ganar una elección,
tienes que defender la narrativa de elecciones libres y limpias. Eso está en juego porque en todos los países que acabamos de mencionar, que sea Venezuela o Cuba o Nicaragua, vamos a ver, tienen elecciones este año, pero todos los candidatos están presos, menos la Rosario Murillo, la vicepresidenta, que solamente va a ser dado la posición de presidencia de Nicaragua de una forma ilegítima. Pero pueden entrar Irán, Rusia, no tienen elecciones libres. Y ese sistema de tener elecciones de fachadas lo quieren manejar e imponer aquí en América Latina. Por algo, cuando hablé de Ahmad Vahidi, general que está ahora ministro de Interior en Irán, yo me rasqué la cabeza, quería pensar por qué le pusieron ministro de Interior cuando le podían poner con algo como ministro de Defensa o algo más en el campo internacional, de donde ha manejado la mayoría de su carrera. Y me doy cuenta, el Ministerio de Interior en Irán está a cargo de elecciones. ¿Y qué es lo que está llegando a Venezuela? En estos aviones de Conviasa o los aviones de Fars Kasham, una aerolínea sancionada por aerolínea iraní, están llegando, entre otras cosas, material electoral. No para tener elecciones, pero para robarlos. Entonces, con mis últimos minutos, ¿qué tenemos que hacer para no dejar esto un poco muy pesimista? Porque por mi naturaleza yo soy optimista. Y yo pienso que podemos salir de esta situación, podemos defender el Estado soberano y podemos tener una región próspera y con paz. Pero el futuro de nuestra región, de las Américas con mayúscula A, desde Canadá hasta Argentina, y posiblemente del mundo, depende si podemos construir la narrativa correcta. La narrativa que legitima nuestro esfuerzo de vivir en paz y que saca el potencial humano del ser humano. Y yo creo que esa narrativa depende de reconciliar dos conceptos. El concepto que hemos hablado casi todo el discurso del Estado soberano, que es un concepto relativamente nuevo en la historia, que nació en el año 1648 después de 30 años de guerra, y lo que se llama el Paz de Westfalia. Si podemos defender este Estado soberano, conocer cómo funciona y defenderlo, con base de la libertad individual. Muchos piensan que el nación-estado y el individuo son cosas distintas, cuando en realidad el nación-estado bien desarrollado bajo democracia representativa y una soberanía legítima es la representación del individuo ante la comunidad internacional. Yo como persona tengo muy poco recurso, muy poca capacidad para defenderme ante una potencia autocrática como China. Pero mi país, mi nación, puede hacer ese trabajo si está desarrollado y enfocado en lo correcto. El nación-estado no es el enemigo del individuo, es su garantía. Y las democracias no pueden solos. Las democracias hoy en día, creo que cada uno tiene su diferente debilidad, o lo que dijo Winston Churchill, que la democracia puede ser la peor forma de gobierno, menos los demás. Pero lo que yo creo que lo que hace una democracia saludable, lo que hace una democracia avanzar, y lo que hace que la democracia no caiga, es la sociedad civil. Y si la sociedad civil no se levanta ante este tipo de amenazas, pronto no vamos a tener sociedad, por lo menos no una sociedad libre. Entonces, para finalizar, voy a prestar las palabras de Edmund Burke, o algunos dicen que es de John Stuart Mill, que las palabras que nos deben inspirar a tomar acciones, nos deben inspirar a avanzar con nuestras carreras, y nos debe inspirar para estudiar más y mejor. Y son las palabras de que lo único necesario para el triunfo del mal es que los hombres y mujeres buenos no hagan nada. Y yo espero que eso no pase. Y gracias por su atención.